si no tiene sonido, le ponemos nosotros el sonido. Exacto. Estaba un silencioso. Aquí está. Buenas tardes, Javier. Bueno, en nombre de la editorial Espasa y adelantándome a las palabras de Laura Martínez Belli, déjenme decirles que es un placer acompañarles en el lanzamiento de esta novela, de La mesa herida, que es una novela con muchas novelas dentro. Yo creo que Laura Martínez Belli ha hecho un trabajo de orfebrería que es esperable de un escritor, pero que en este caso ha sido un trabajo maestro. Ha interrelacionado épocas, personajes y puntos de vista, que no siempre es fácil a la hora de elaborar una trama literaria que sea fluida y que llegue a todos los entendimientos, pero en este caso además el fondo de la cuestión es un fondo muy interesante, ¿no? Miren, hay una frase en las primeras páginas del libro que dice, a mí esta me gustó mucho, dice: de todos los misterios del mundo, ninguno es tan profundo como la creación. Y es cierto, cuando uno crea se convierte en un dios, de alguna manera domina un espacio y un tiempo en el que sus personajes están. Eso lo sabe muy bien Laura porque es escritora y se ha convertido en la diosa de muchos personajes en su trayectoria literaria, pero también ocurre con la pintura. Y cuando el dios o la diosa creador lo hace desde el corazón, lo que produce es arte. Hay otra sección en la novela que a mí me ha gustado mucho, Laura, que es un momento en el que se comparan las trayectorias, se comparan sin compararse técnicamente, sino a nivel de diálogos, ¿no? Entre Diego Rivera, el marido, y Frida Kahlo, la esposa, y cómo en los años que ya nos separan del tiempo creativo de Diego Rivera y de Frida Kahlo, Diego se ha ido quedando atrás. Se ha ido quedando atrás porque su arte era un arte funcional, propagandístico, ideológico, y en cambio el de Frida no. El de Frida, que en su momento no se entendía, es un arte que surge del corazón, de la esencia auténtica de la creatividad, y es lo que se está haciendo y ya es inmortal, ¿no? Yo creo que ese contraste es tremendo, pero el contraste que hay entre México y la Unión Soviética, en los años en los que se desarrolla la trama, que son los años de creación de una obra que es la que ahora vamos a platicar sobre eso, que es la mesa herida, ¿no? La mayor obra hecha por Frida, el mayor desahogo de Frida, porque Frida se desahogaba con su pintura, y es una obra que se envía a la Unión Soviética, que se pierde en esa Rusia de detrás del telón de acero, en un ambiente que tiene mucho en la novela también de John le Carré, ¿no? de esas novelas de la Guerra Fría, de espionaje, de tensiones, tanto externas como internas, como los propios personajes que habitan en esa Unión Soviética tienen tanto miedo de dar un paso en falso y de que les caiga encima la condena a un gulag o algo peor, que eso también se palpa en tus páginas, ¿no? Pero todo parte, y aquí es donde quiero empezar la charla contigo, Laura, con una obra que es en sí misma todo un misterio, que es La mesa herida. Es la que da pie al título de la novela. Me sentí identificado porque La mesa herida es como la última cena de Frida, ¿no? Es decir, yo escribí una novela sobre la última cena hace mucho tiempo, así que enseguida me sentí identificado con Laura y con sus problemas a la hora de contextualizar esto. Mi pregunta inicial es, ¿cómo te fijaste en la mesa herida, siendo que no es una obra que se pueda ver, sino que ya desapareció hace tiempo? ¿Cómo te detienes en el enigma de
del paradero de la mesa herida. Vale. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todos su presencia aquí esta tarde, a la Casa de México por acogernos a este espacio tan bonito que es la Casa de México en España, un lugar que fue tan importante para mí, y a ti Javier Sierra, por tu generosidad arropándome en esta presentación. Y ahora paso a responderte. Pues fíjate, me fijé, como muy bien dices, no se puede ver, pero se puede leer sobre la mesa herida. Y yo leí un artículo en donde hablaban de este cuadro desaparecido de Frida Kahlo, que era todo un enigma, ¿no? Y entonces lo primero que pensé fue, pero ¿cómo es posible que haya un cuadro de 2 metros perdido en el mundo de Frida Kahlo y que no sepamos de él? Y me di cuenta que toda esa historia que se contaba del cuadro y cómo había surgido desde la donación de ella, su desaparición, que se hubiera donado a Moscú, que fuera en los años de la Guerra Fría, que coincidía también con la muerte de Frida Kahlo, que fue por esos años, pues que ahí había una novela, o sea, ahí me atrajo la novelista que soy y dije, esto se tiene que contar. Y luego estaba llena de personajes muy atractivos. Frida Kahlo, que es en sí misma pues un ícono y una mujer que creemos conocer, pero no la conocemos tan bien. Y bueno, el cuadro me fue susurrando la historia de por qué se pintó y todo ello me pareció muy atractivo. Me gusta mucho que te hayas embarcado en un enigma en torno al cuadro y que lo resuelvas. Es decir, de alguna manera, tu imaginación como escritora hace que las piezas muy dispersas, ¿no?, de lo que se sabe del paradero de la mesa herida las hayas recogido y las hayas armado. Y lo que armas en esta novela es plausible. Sí. Es plausible, es decir, no, claro, a mí no me gusta utilizar el verbo spoiler, como decía antes, es horroroso. Yo lo prefiero sustituir por una palabra española que, aunque no es bonita, es muy clara en esto, que es no le voy a reventar la novela, ¿no? Sí. Entonces yo no le voy a reventar la novela, ni Laura tampoco, pero lo que cuentas ahí de lo que pasó con el cuadro, que se destruyó y que de repente reaparece otra vez, no diremos cómo, pero reaparece otra vez. Ese escenario, tú lo investigaste, me imagino, y lo completaste, evidentemente, con tu ficción. Eso es, sí. La novela histórica, porque esta novela no es que sea histórica, porque está en un contexto histórico, pero decían, Matilde Asensi creo que decía, que yo utilizo los huecos donde la historia no llega para llegar yo. Y eso es justamente lo que hice con esta historia, ¿no? Cada vez que había un hueco, yo lo llenaba con ficción. Pero claro, para poder rellenar con ficción tienes que investigar mucho. Porque si no, yo siempre digo, si quieres inventar, documéntate. Claro. Entonces yo me documenté y llegó un momento en donde era todo posible o plausible. Bueno, es que haces algo que solo por tener a México en las venas como tú, ¿no? Eres capaz de hacerlo de esa manera, ¿no? Y es que de repente, y eso es una de las voces que a mí más me han fascinado de esta obra, Frida nos habla desde el más allá, ¿no? Sí. Tú vas titulando los capítulos Más allá 1, Más allá 2, Más allá 3, y la propia Frida es la que explica, a veces contradiciendo a los otros personajes de la trama, lo que hay de verdad en su momento y en su creación, ¿no? Y eso, el situar el punto de vista narrativo más allá de la frontera de la vida, requiere de una valentía que solo en México se tiene. Eso es. Y eso yo lo he apreciado, extraordinariamente, me ha encantado. Esa parte, México está en esa idiosincrasia, ¿no? En cómo los mexicanos hablan de la muerte como el más allá, como pasar a otro plano de existencia, el Día de Muertos, cómo se festeja. O sea, la muerte es algo que en México está presente de una manera incluso festiva. Entonces, Frida nos habla desde el más allá, porque los capítulos son Moscú, Berlín, México y el más allá, ¿no? Nada menos. El nada menos. Y desde el más allá, Frida tiene una omnisciencia que le permite mirar
hacia lo que fue su vida y juzgarse o tratar de entenderse. Ella misma trata de entenderse y trata de contarle a los lectores qué hay detrás de cada parte del cuadro, ¿no? ¿Por qué pintó esa parte del cuadro así? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ese muñeco tan extraño, esa figura de cerámica? Que, como bien dices, se ha comparado muchas veces con la Última Cena de Leonardo da Vinci. Lo que pasa es que ella, en esa mesa vacía, ella no ofrece nada, no tiene nada que ofrecer porque ella es la mesa vacía. Freud decía que las mesas simbolizan a las mujeres, en algún punto de esas psicoanálisis que hacía, y entonces es un doble retrato, es un doble autorretrato, ella en el centro de la mesa y la mesa en sí misma es también Frida. Y claro, ella esto nos lo cuenta desde el más allá y además preguntándose ella misma, ¿por qué lo hice? ¿Qué hay detrás de todo esto? La mesa y yo somos la misma cosa, porque además en el más allá no hay tiempo, no hay espacio, entonces va y vienen los tiempos. Una parte muy bonita es escribir esas partes del más allá, que además nos ayudan a que el aliento de Frida llegue hasta el final de la novela, porque Frida murió en el 54 y el cuadro desapareció en el 55. Entonces a la mitad de la novela Frida se nos moría y eso no podía ser. Entonces nos vino a rescatar la idiosincrasia mexicana para poder que el aliento de Frida llegara hasta el final. Me acordé leyendo esas páginas de una anécdota que, bueno, les cuento muy brevemente, que tiene como escenario Madrid. En el Madrid de hace ya unos cuantos años, cuando fallece Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid, al poco del fallecimiento de Tierno Galván, que él era, en fin, un socialista y un ateo de libro, ¿no? Apareció en una revista que luego yo dirigiría años más tarde, que es la revista Más Allá, que dirigía entonces Jiménez del Oso, una cinta de casete con psicofonías y con una sesión mediúmnica en la que Enrique Tierno Galván, que no creía en el más allá porque era comunista, decía que en el más allá se estaba muy bien. Y me acordé al leer este libro y tus páginas, porque Frida también es comunista. Frida teóricamente es descreída y no tiene ese interés por la espiritualidad, pero caray, sí lo tiene. Sí lo tiene. Tú has encontrado ahí unos cuantos tips que vas soltando a lo largo de la novela, pero luego, claro, tienes la osadía tremenda y muy creativa y muy bonita de hacer como con Tierno Galván, ¿no? Desde el más allá nos cuenta lo que hay. Eso es, sí. Frida era una comunista en conflicto, porque quería ser más política con su arte, quería hacer como hacía Diego, un arte más ideológico, y no podía. No le salía. Ella era individualista, ella era, por lo que la juzgaron justamente en Moscú, ¿no? Por pintar eso, la individualidad, pero es que no le salía, y por más que intentaba, no podía. Y todas esas reflexiones, sí, como Tierno Galván se las hace. Igual, no había yo caído en eso. Tu hipótesis, más allá de la novela, sobre, porque eso sí que tengo ya esa inquietud después de leerte, tu hipótesis sobre el cuadro, sobre lo que le pasó al cuadro, ¿es lo que tú cuentas más o menos en ficción? ¿Crees que el cuadro se destruyó? ¿O albergas en algún rincón del corazoncito la esperanza de que la mesa herida esté en algún sitio esperando a ser redescubierta? Yo albergo la esperanza de que esté en algún sitio. Albergo la esperanza. Sí, de hecho, en el año 2017 todavía se hizo una exposición en Polonia en donde se ponía una placa diciendo: si usted ha visto este cuadro, por favor, comuníquese con nosotros. O sea, todavía existe la esperanza de que el cuadro se quedó en Polonia. Porque lo que pasaba es que este cuadro participó en una exposición de arte itinerante, de arte mexicano por las repúblicas soviéticas. Y no llegó a la primera itinerancia, que era Bulgaria, ya no llegó. Pero parece ser que los curadores hacían como de galeristas. Y iban vendiendo, según iba viendo la itinerancia, iban vendiendo algunos cuadros, y algunos museos tienen obra que se expuso en esas exposiciones, pero la mesa herida no, o sea, esa sí desapareció y no se sabe quién se la quedó. Entonces existe una remota posibilidad de que alguien en Polonia se la pueda haber quedado, porque después esas obras, incluida la gloriosa victoria de Diego Rivera,
se mandaron al Pushkin y han estado guardadas en el Pushkin en bodegas mucho tiempo. Se le ha preguntado al Pushkin si tiene la mesa herida y el Pushkin ha dicho muchas veces que no. Pero la gloriosa victoria de Diego Rivera, que también estuvo muchos años perdida, esa sí estaba ahí y acaba de aparecer hace poco. Entonces, bueno, no perdamos la esperanza de que esté ahí mal puesta, o sea, desordenada, y que no den con ella, o a lo mejor está en casa de alguien, porque tú sabes que el arte cuando se roba normalmente está en colecciones privadas, en alguna casa de un oligarca, de algún oligarca que no va a decir que lo tiene, obviamente. Pero la historia para eso está la ficción, ¿no? Es que a mí me dolió mucho, eso. Hay un momento, esto se lo voy a comentar, hay un momento de la novela en el que queman el cuadro, ¿no? Sí. Y a mí ese momento me dolió, o sea, me dolió, en fin, yo pensaba que ibas a ser más benévola con la obra, ¿no? Y de repente, ¡pam! Y es un golpe, ¿no? Es un shock. Yo te quería preguntar, porque, claro, es la obra de La mesa herida de Frida, pueden buscar ustedes fotografías en internet, es decir, hay material gráfico sobre ella. Bueno, aquí la tenemos, sí. Claro, es una obra que cuando llega a México en ese tamaño, sobre tabla, un tablón enorme, la reacción que provoca es de rechazo inmediato, ¿no? O sea, es una obra espantosa, no les cabe en la cabeza, en la concepción de una Rusia que está construyendo un modelo gráfico completamente distinto, de héroes, del proletariado triunfante, de las fábricas ordenadas, en fin, de todo esto, que de repente esto tenga ese protagonismo, ¿no? Entonces es muy plausible lo que dices en la novela, de que la obra pudo haber sido arrinconada y quizá destruida, bueno, ojalá no, precisamente porque no la entendieron. No, les pareció de hecho muy fea, e incluso hoy la gente ve el cuadro de La mesa herida y les parece un cuadro muy difícil de ver. Frida es una artista difícil de ver, muy menospreciada en algunos casos, porque la figura de ella sí es fascinante y a la gente empatiza mucho con la figura de Frida, pero no les gusta a la gente luego muchos de sus cuadros, claro, porque son cuadros que hay que explicar. Frida pintaba siempre tirando de tradiciones prehispánicas, llevando toda su iconografía a su propia vida. Entonces son cuadros que necesitan contexto para poderse entender. Y algo más incluso, Laura, porque el puente que tú estableces entre Frida y otro personaje maravilloso que antes ha mencionado en la novela, que es Olga, ¿no? Que es en fin, la funcionaria soviética que recibe el cuadro y bueno, que lo protege en la medida de lo posible. Ahí tú hablas de algo que me parece muy interesante en el arte, que pocas veces se explica, que es el impacto psíquico que produce una obra. Olga entiende el cuadro de Frida por varias razones, pero primero porque tiene una vida llena de dolor como Frida, es mujer como Frida, se siente oprimida como le ocurre a Frida, y la obra, sin conocer Olga a Frida, con miles de kilómetros de distancia, sin embargo le habla, y le habla de una manera absolutamente clara, ¿no? Y la seduce de alguna forma, ¿no? Esa parte a mí me parece muy conseguida, ¿no? Es que el arte yo creo que hace eso, ¿no? Claro. El arte nos comunica a través de los siglos, el arte nos va contando historias, y algunas personas podemos ver obras que nos conmueven, lloramos ante cuadros pintados en el siglo XVII, nos fascina el arte nos conecta a través del tiempo y del espacio. Y eso es lo que hace La mesa herida con Olga. Olga recibe este cuadro, es la funcionaria rusa que le dicen: han llegado unas pinturas mexicanas, ve a catalogarlas. Ella va a catalogarlas porque llegan además sin nombre, sin apellido, y además aunque llevaran nombre, pues para una rusa de ese momento, Frida Kahlo no decía nada, y llega el cuadro y lo ve y se queda enganchada con el cuadro. Es lo que decía también Susan Sontag, ¿no? Ante el dolor de los demás, la representación del dolor le dice cosas, porque ella también está atravesada por las mismas heridas. Son las heridas comunes las que de pronto hacen que tú conectes con un cuadro y le están diciendo, es feo, y ella dice, pues yo no sé qué tiene este cuadro, pero yo estoy enganchada, me quedo ahí pegada, y es ahí cuando ella dice,
yo lo voy a proteger, voy a investigar. Ella misma empieza a investigar, pero ¿quién ha podido pintar algo así? Porque pensemos que en Rusia en ese momento pues está el realismo socialista, como bien decías, el arte tenía que tener ideología, tenía que servir. Y por otro lado está Boris Bazenov, que es su jefe, que representa el arquetipo ese de hombre del partido, que dice, horror, horror, ¿qué es esto? Y entre ellos dos se genera esta dicotomía. Yo creo que Olga también representa a todas esas personas que hemos sentido atracción hacia Frida Kahlo y que nos quedamos enganchados mirando los cuadros de Frida Kahlo, intentando ver más allá de lo que hay ahí pintado. Olga es ella, es esa persona, ¿no? Olga somos todos los que nos sentimos atraídos hacia Frida. Tú y yo, que somos unos críos y que casi no vivimos el tema de la caída del muro y el derrumbe de la Unión Soviética ni nada de esto. Nada. ¿De dónde has sacado la atmósfera para retratar ese Moscú, ese Berlín, en fin, esa zona gris, ¿no? del mundo comunista? Porque está muy bien retratada. ¿Cómo te has metido en ese universo? Pues me alegro que me lo digas, porque mira, yo creo que esta fue una de las piezas que más, como escritora, me retaron a probar mis límites, porque yo siempre había escrito de México y España, ¿no? Que son dos escenarios que controlo. El de México, bueno, México me sale con una naturalidad que en México se quedan pasmaditos, ¿no? De que no sea mexicana, ¿no? Pero Berlín y Rusia. No había estado nunca en Rusia y luego encima empezó la guerra, entonces me quedé sin la posibilidad de ir, ni tampoco en Berlín. Y entonces, bueno, como bien dices, fue un reto porque yo estaba escribiendo y de pronto decía, pero ¿cómo hago esto? ¿Qué se siente, qué se ve, qué se toca, qué huele, ¿no? Como lo sensorial me faltaba. Y leyendo. O sea, me puse a leer alemanes, me puse a leer rusos, me chuté todos los documentales que hay en YouTube. Y disfruté muchísimo, tengo que decir, porque aprendí, o sea, el hecho de tener que hacer vivo todo aquello me hizo tener que empaparme, meterme en una cultura que no conocía. No es fácil hablar, por ejemplo, de cómo era un restaurante sí. en el Moscú de ese tiempo, ¿no? Claro, pero yo creo que un escritor, si no es capaz de hacer eso, no es un escritor. Sinceramente, o sea, yo creo que Julio Verne tampoco estuvo en la luna, ¿ves? O sea, yo creo que hay que imaginar, y si solamente puedes escribir de lo que conoces, estás muy limitado, porque conocemos poco. Pero sí tuve que ir a Berlín, o sea, llegó un momento en donde dije, ¿sabes qué? Me voy a Berlín este fin de semana porque necesito por lo menos tener la sensación de seguridad y poder hacer caminar a Olga por Berlín. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. A partir de ahora, puros sitios que no conozco, para poder viajar y tener excusa y decir, ¿sabes qué? Tengo que ir. Pero sí, la verdad que por eso me alegro mucho que me lo digas, porque yo decía, del frío, ¿qué más digo del frío, no? O sea, ¿qué más? Claro. y fue un reto. Pero un reto que creo que solucioné bien. También es una novela en la que, como no podía ser de otra manera hablando de Frida Kahlo, hay mucho dolor, ¿no? El dolor es otro de los motores de toda la trama y de los personajes. Son distintos aspectos del mismo diamante en bruto que es el dolor, pero tú los vas desgranando de una manera muy precisa, ¿no? Sí. ¿Te ha costado mucho meterte en el dolor, porque también es un arquetipo complejo, ¿no? A la hora de trabajarlo? Me ha costado meterme en el dolor. Pues yo creo que, bueno, sí. Sí, porque estuve leyendo también sobre gente enferma, testimonios.
a veces cuando uno se documenta no es solamente el dato histórico, no es solamente dónde pasó esto o aquello. A veces es también eso, ¿no? Leer testimonios de gente enferma, filosofía y sobre todo leer mucho a Frida. La suerte que he tenido con esta novela es que hay mucho documentado sobre Frida, se ha hecho muchos estudios, pero yo trataba de meterme en esa Frida doliente, de carne y hueso, y luego también en los dolores que no son físicos, porque Olga no tiene dolores físicos, tiene heridas de otro tipo, la herida de abandono, la herida de la inseguridad, la falta de libertad, la falta de expresión, el tenerse que esconder para poder hacer un boceto, o sea, esa angustia. Yo que, como dices, no hemos conocido ese tipo de censura, tuve que imaginar, pero creo que Frida en ese sentido me lo puso fácil, porque además leyendo los diarios de Frida pude meterme en ese dolor y en esa alegría de vivir, porque Frida también es alegría de vivir. Y luego una noche duermes mal, te duele aquí y dices, ay, y no puedo andar, estás todo el día de mala, que es un ibuprofeno, y a ella le dolía todo el cuerpo. Permanentemente. Todo el tiempo. Y dicen además que el dolor de la columna es de los peores que hay porque te tocan los nervios, las terminaciones nerviosas. Entonces creo que es especialmente complejo vivir con dolor en la columna, ¿no? Y todo eso, pues empatizando con ella, pero no sé, a lo mejor me amargué un poco y no me he enterado. No. Yo creo que lo que has conseguido con este libro es algo que, fíjate, sobre todo para los lectores españoles, sí. No sé cómo será en el caso de los mexicanos, pero porque hay más cultura sobre Frida en México, ¿no? Pero para los lectores españoles tengo la sensación de que nos has hecho un enorme favor con esta novela, porque nos has introducido todo el universo de Frida, de forma narrativa, pero muy bien dosificado, ¿no? Hay algo que yo aprecio mucho y es que hay pequeños matices, no son grandes capítulos donde se desarrolla, por ejemplo, la relación de Frida con su madre, ¿no? Pero sin embargo la tocas. Sí, la tocas. Y la tocas de una manera muy particular porque la madre no está muy presente aparentemente en la vida de Frida, pero es quien finalmente, cuando Frida está convaleciente, sí, le manda colocar unos espejos encima de la cama para sí, que ella, que no podía ni levantarse de la cama, pudiera reflejarse, verse, entenderse, aceptarse y pintarse. Y pintarse. Claro. Le dice, esta eres tú ahora. Claro. Entonces esos pequeños detalles, sí, que están en las biografías de Frida muy dispersos y en fin, están obviamente, pero tú los has sabido encajar en el momento justo, ¿no? Por eso creo que para el lector español, en fin, más desprevenido con la personalidad y la influencia de Frida, este libro es una joya. Muchas gracias. Y para los mexicanos también me dicen mucho eso. Yo creía que conocía a Frida, pero ahora leyendo tu novela me doy cuenta de que no la conocía realmente. Y lo del tema de la madre es cierto porque la maternidad frustrada fue una gran herida en Frida Kahlo. Ella quería ser madre ante todo y fue una de las grandes penas que ella tuvo en vida fue no poder ser madre. Y la propia madre de Frida Kahlo es menospreciada en sus biografías. Hablan mucho de su padre, que era fotógrafo, que ella le hizo un retrato a su padre, muy, muy bonito el retrato con su cámara de fotos, en un alemán que fue a vivir a México, la familia Kahlo. Pero la madre, cuando mencionan a la madre de Frida en las biografías, siempre es una mujer muy religiosa, muy devota, claro, que atosigaba a Frida. Y yo pensaba, qué injusto es esto con la madre de Frida Kahlo, porque siempre, cuando hay un artista, siempre es el padre, y la madre, ¿dónde está la madre, no? Y descubrí que cuando se fueron a Detroit a pintar cuando Diego va a pintar los murales de Detroit, Frida escribía una carta a su madre diario, y hay un libro que se llama Cartas a mi madre, y en todas hay un cariño hacia su madre, mamita linda, mamita chula, por favor, cuéntame cómo estás bien, me preocupa mucho tu salud, ¿cómo estás, mamita? Y la mamita le contestaba. Entonces, yo creo que se ha malentendido la relación de Frida con su madre,
porque no la pintó. Pero el hecho de que no la pintara, yo sé leer las ausencias. Así como sé rellenar los huecos en las historias, esa ausencia tan potente en una mujer que fue además la que le dio el primer traje de Tehuana. Que el traje de Tehuana es uniforme. Es uniforme. Y es el traje que en México simboliza la masculinidad y la feminidad. Es un matriarcado. Las mujeres tehuanas tienen un matriarcado. Son ellas las que llevan el comercio. Es una cultura muy potente. Y es la madre de Frida la que le dice, ponte este traje. Y es la que le pone el espejo, cuando después del accidente le pone un espejo encima de su cama y le dice, píntate, esta eres tú ahora. Y sin embargo es la madre religiosa devota que reza. Yo pensé, qué injusto, pues la pobre señora rezaba, tenía fe y, ¿no? Eso le hace menos madre. Y entonces le dedico un capítulo, claro. Qué bien. Pero don Guillermo, que es el padre, ¿no? Es el que construye la Casa Azul, que hoy es Casa Museo de Frida en Coyoacán, ¿no? En México. Hay un detalle de esa casa que a mí siempre me ha llamado la atención y que conecta con otra de las múltiples líneas que se abren en esta narración, ¿no? Que es el tema prehispánico, porque en medio del patio se construye una pirámide, ¿no? Y bueno, luego Diego la llenará de ídolos y les tendrá mucho cariño a esos ídolos, tanto Diego como la propia Frida. ¿Qué hay de ese legado prehispánico en la mentalidad de Frida? De todo, ¿eh? Todo. Hay muchísimo de prehispánico. Aquí mismo en la mesa de vida que lo tenemos detrás, este está en blanco y negro. ¿Veis este brazo que sale aquí? Esa figurita que... No la calavera, lo que está en medio marrón. Es una figura de barro oaxaqueño. O sea, ella siempre introduce elementos prehispánicos dentro de su iconografía. Y hay muchísimas cosas. Y eso también era idea de Diego. Porque entre ellos dos, claro, se habla de la relación tormentosa, pero también había una relación creativa de primer orden en donde se retroalimentaban. Y yo me imagino esas conversaciones debían ser de AUPA. Las peleas también, pero las conversaciones, y Diego, que era un hombre muy mexicano, que quería instaurar, digamos, una forma de pensamiento en donde lo prehispánico era más importante que lo colonial, errores que todavía se arrastran de concepto. Lo prehispánico era lo genuinamente auténtico mexicano para ellos. Y está en toda su obra, en cualquier cuadro de Frida Kahlo, busquen ustedes, así como quien busca a Wally, el elemento prehispánico de ese cuadro. Por ejemplo, ese cuadro que está ella dando a luz a sí misma, esa es una figura prehispánica que se llama la Tlaseotl, que está dándose luz a sí misma, es una diosa que se da luz a sí misma. Y ella, cuando se va a pintar, escoge justamente esa diosa para darse a luz. O sea, hay concepto, lo que pasa es que tú lo ves y si no lo entiendes o no tienes contexto, no lo sabes leer. Es un poco como los pórticos en las iglesias medievales, ¿no? Si no sabes la historia, no puedes leer lo que está ahí escrito. Y ella tenía mucho de eso, pero México está ahí. En la novela hay una parte que digo, México soy yo, ¿no? México está en mí. Dolor y color, dos palabras separadas solamente por una letra, ¿no? También me permite mucho jugar con el lenguaje. Ella jugaba mucho con el lenguaje también. Todas estas juegos de palabras que yo hago en el libro son un homenaje en sí mismo a la propia Frida, porque en su diario, bueno, el diario es una explosión invito mucho a leer su diario, es una explosión literaria de primer orden, hay un modernismo ahí que ni Rubén Darío, vamos. Yo te agradezco mucho también que me hayas invitado a presenciar, que no había estado nunca, en el funeral de Frida. Sí. Es otra de las partes también de la novela. Una parte muy bonita. Y me sorprendió, luego vi que sí, que había sido así, me sorprendió el fervor de todo el barrio, de todo el mundo, por acompañar a Frida, por envolverla en la bandera de México. Ya allí, sin tener la fama que tenía Diego en ese momento, que era Dios en el mundo del arte mexicano, sin embargo ya la toman como si fuera México mismo, ¿no? O sea, Frida es la tierra. Frida es la tierra. Qué bonito, qué bonita frase.
Sí, el funeral de Frida Kahlo fue todo un acontecimiento. Y Frida se ganó Bellas Artes. En México tienen esta frase que dicen, se ganó Bellas Artes. Y ella se lo ganó. Bellas Artes es uno de los sitios más bonitos donde entierran a todas las personajes ilustres de México. Y ahí fue su funeral, y entonces la única condición que le pusieron a Diego Rivera, también pensemos que era la esposa de Diego Rivera, y Diego Rivera tenía palanca, como dicen, ¿no? Y entonces la única condición que le pusieron a Diego Rivera es que no hubiera ningún elemento político, ¿vale? Qué difícil. Y eso es muy bonito. Ella tenía unos discípulos que se llamaban los Fridos, que eran sus alumnos en el taller, y uno de los Fridos, que se llamaba Arturo Estrada, en medio, cuando la estaban velando, además ella con sus anillos en las manos, esta mujer, ¿no? Rodeada de flores, ahí en Bellas Artes, estaba todo muy formal, muy seriecitos. Arturo saca una bandera con la hoz y el martillo y ¡flash! Se la echa en el féretro. Y empiezan a gritar, ¡actos políticos no! Que sí, que no, que tal, que... Y el Diego dice, no la quiten. Y le dice todavía el director del Palacio de Bellas Artes, Diego, te dije que esto no, quita la bandera. Y dice Diego, porque le dice, nos van a echar a los dos, me van a echar. Y dice, pues ya nos iremos a la chingada los dos. Y no quitó la bandera, pero se volvió eso. Y entonces la hermana Kitty empezó a entonar el himno nacional, en medio con la hoz y el martillo, el himno nacional, la gente aplaudiendo, otra gente diciendo que no, o sea, fue un barullo el entierro el funeral de Frida Kahlo. Y hay una parte donde dice la muerte, que es un personaje que está presente, la muerte se tronchaba, ¿no? Se tronchaba de risa, le batía la mandíbula de ver cómo estaban politizando todo aquello. Es una novela que me permite jugar con todos estos elementos históricos, y también con la ficción representada por toda esa parte de Europa del Este, pero México es color, Europa del Este es gris, México es libertad, Europa del Este es represión. Por eso me pareció interesante que el cuadro estuviera allí, ¿no? En una zona aprisionada con un corsé, igual que estuvo ella en vida. Busqué en qué parte del mundo tenía un corsé. ¿Cuál fue ese? Bueno, ustedes saben, como lectores, que no hay literatura si no hay una historia que nos lleve a viajar entre el amor y la muerte, ¿no? Y este viaje con Laura ha empezado muy centrado en la muerte, porque ya ven ustedes que el propio cuadro de la mesa herida tiene presencia de la muerte muy evidente, ¿no? Pero a mí me gustaría cerrar el acto hablando del otro extremo, del amor, ¿no? Y de la relación de Frida con el amor, porque también es toda una asignatura, o sea, nada en la vida de Frida es normal, ¿no? O nada es plano, todo tiene que ser, en fin, con muchos picos, ¿no? Sí, muy pasional. Muy pasional, y en el caso de Frida también, o sea, teniendo un hándicap tan grande físico y teniendo tantos problemas con las relaciones y con la relación con Diego, y sin embargo es una mujer llena de amor. Muy amorosa, muy amorosa. Eso fue de lo que más me llamó la atención cuando leí sus cartas, por ejemplo, lo amorosa que era Frida Kahlo, lo familiar que era también, ¿no? Con sus hermanas, con sus sobrinos, y bueno, con Diego ya era una obsesión que había que hacérselo mirar, ¿no? Pero mi sapito lo llamaban. Mi sapito, bueno, eso era mi madre, mi padre, mi hijo le llamaba, o sea, mi mundo, o sea, Diego era su sol, pero algunas personas piensan que justamente por esa obsesión eso no era amor, no era otra cosa, una codependencia. Pero sí es verdad que decía Augusto Monterroso que solo hay 3 temas en la literatura: el amor, la muerte y las moscas. Y en este caso, pues sí, es el amor, la muerte y la pintura y el arte, pondría yo, ¿no?
el amor es esa fuerza sanadora, porque la novela está dividida en 3 partes: la mujer, la mesa y la cicatriz. Estuve pensando si poner la herida. La mujer, la mesa y la herida, pero luego puse no, la mujer, la mesa y la cicatriz. Porque todos los personajes al final sanan, cicatrizan y convierten todas sus heridas en sanación. Y lo que las sana es el arte. El arte salvó a Frida, el arte salva a Olga y el arte nos salva a todos nosotros. Como dijiste al principio, de todos los misterios del mundo, nada hay más poderoso que la creación. ¿Cómo creamos? ¿Por qué creamos? Es un misterio, ¿no? Pero lo bonito de esto es que definitivamente sin arte y sin literatura no nos podríamos conectar entre generaciones. Y creo que es importante el legado, así como trascendió Frida, sin pretenderlo, porque eso también es curioso. Diego quería trascender y lo hizo con todas las de la ley para trascender, y Frida no, Frida lo hizo de una manera mucho más personal, y sin embargo ella al final ha eclipsado, por decir recientemente lo del eclipse, a Diego, a su sol.